Vamos a hablar de Ludwig, ¿sí? Wittgenstein. ¿Quién quiere leer esta partecita? ¿Qué les parece? Para que no estoy Eh, encontrando. Al que no se le complica, ¿eh? Vos, Raúl, que está en la computadora, a ver, Ah, vamos, fuerte. Bueno, leo el tuyo, ¿no? Más cómodo. Dale. Ludwig Wittgenstein sí puso el centro de la atención metodológico en el conocimiento y en el uso de las palabras antes que en la búsqueda de las escenas de las cosas. Este autor se encontraba con la pretensión teórica de que cada cosa tenía que tener un nombre o una palabra que la represente, para Bueno, facilitar el significado y la comprensión. acá te sacamos la ficha ya a Ludwig, ¿sí? Dice, el centro de atención, o sea, todos estos autores van a dar un método. O sea, se van a preocupar por el método de cómo obtener el conocimiento científico, eso es lo que estamos hablando, ¿sí? Ahora, él se centra, metodológicamente hablando, es decir, de cómo tenemos metodológicamente el conocimiento, en el uso de las palabras, dice, y en buscar el significado de las cosas en cuanto a su esencia, algo filosófico. ¿Qué significa eso? Que en función de lo que es algo por su esencia, vamos a asignarle una cualidad a través del uso del lenguaje. O sea que el Lumen está relacionado a las palabras, al lenguaje. Dice, este autor se encontraba con la pretensión teorética de que cada cosa tenía que tener un nombre o una sola palabra que la represente. Por ejemplo, si decimos silla, sentarse. Si decimos cielo, azul, un ejemplo burdo. ¿Sí? Entonces, esto justamente inclusive es un método de estudio. Asociar nombres con ideas o ideas con nombres, que es lo que estamos haciendo. ¿Con qué asociamos a, al autor anterior? Bueno, con el método científico, con el uso de la razón, con las reglas del método. ¿Y con qué asociamos a Lubin? Con el uso de las palabras, con el significado de las palabras, con la esencia a través de las palabras. Entonces, él decía que para conocer las cosas es importante asignar una palabra o frase, es decir, a través del lenguaje se conocen las cosas. ¿Para qué? Para facilitar el significado y la comprensión, dice. Y por ello la comunicación. Entonces, ¿cómo yo sé que esto es una silla? Porque la silla está relacionada con el asiento. sentarse. Entonces, sentarse silla. ¿Sí? En tanto, seguimos de ahí. En tanto que es difícil captar la esencia de una cosa por la cantidad de características que posee, que se hacen comunes con otras cosas. Centró la atención en la praxis del lenguaje y en el significado o utilización de las palabras, en usos, advirtiendo que una misma palabra puede poseer varios significados y que el lenguaje para el entendimiento es producto de una convención social. El significado del lenguaje o usos no depende del pensamiento singular o subjetivo, sino del uso social, pues es solo uno de este modo que se logra la comunicación y el entendimiento por parte de los demás. Bien. Pablo, te consulto. ¿Qué palabra se te ocurre que puede significar varias cosas? A ver qué palabra que puede significar varias cosas. Hablando solamente en castellano, ¿no? Porque estar en otro idioma pueden significar otras cosas también. No sé. Te digo una, A ver, Te digo una, derecho. Derecho, como la dije antes, exactamente. ¿Eh? Era para que me digan ese ejemplo. Entonces, la farmacia, acá está derecho. Tu derecho termina donde comienza mi derecho, tu derecho es humano. El derecho dice que te vas preso si matas. Entonces, la palabra derecho como norma, la palabra derecho como derecho humano, o sea, como facultad, la palabra derecho como dirección recta, es una palabra ambigua, ambigüedad. Entonces, lo que dice Ludwig es que hay palabras, perdón, que significan muchas cosas y que el significado de esa palabra no va a depender de lo subjetivo, o sea, de lo que cada uno quiere asignarle o piensa a esa palabra, sino de una convención social. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo fuerte y burdo para que se entienda. Acá en castellano, nosotros decimos, ¿cómo es? Estamos de acuerdo que, no voy a decir no quiero decirlo, pero bueno, la palabra con C significa aparearse. En cambio, en España significa tomar algo, tener algo, agarrarlo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno habla con españoles, sí, pues coge esto, tío, ¿no? Y la convención social en España dio a entender que esa palabra significa agarrar algo. La convención social acá significa que esa palabra significa tener relaciones sexuales. ¿Se entiende o no? Entonces, el sí, lenguaje sí. se expresa a través de palabras que pueden significar muchas cosas
pueden ser ambiguas, y va a depender de un uso social. ¿Qué es un uso social? Un acuerdo tácito o explícito social en conjunto de qué significa esa palabra. Nosotros la palabra, por ejemplo, cuando te dice, che, pero qué negro que sos, le dimos nosotros en Argentina, o en Corrientes o en el Nordeste, el significado de tal cosa. Y en cambio viene alguien de afuera y dice, pero si yo soy colorado, ¿no? Entonces ahí tenemos ejemplos también, además del lenguaje, el lenguaje formal, el lenguaje proveniente del idioma, por el cual se expresan las palabras, las ideas, también tenemos otras formas de hablar que son propias de las regiones. Entonces, de eso está hablando Ludwig. El significado de las cosas, como tienen las cosas muchas características, a veces es imposible definirlo en una palabra y las palabras van a ser producto del lenguaje y el lenguaje, a través del uso de la palabra, va a definir a esa cosa, pero puede ser que signifiquen muchas cosas a la vez. Entonces es necesaria una convención social para saber que cuando nos referimos a esa palabra significa tal cosa. Bueno, entonces la asociamos a Ludwig con el uso de las palabras, ¿eh? Y con el lenguaje, son dos palabras claves. Vamos, Maxi, con Voy, Popper, Karl Popper. voy. Popper Carl publica en el año 34 un libro que se denominó La lógica de la investigación científica y que en cierta medida pone en discusión varios métodos de conocimiento de la filosofía y de la ciencia. Popper, según refiere Álvarez Ardiol, epistemología, bueno, aprendió de su padre que no hay que argumentar acerca de las palabras y sus significados, porque todo lo que se podía discutir acerca de ello era aparente. Bueno, Lo que entonces ya tenemos importaba, una primera idea de Popper. Tenemos una primera idea de Popper, que es que no está de acuerdo con que se puede discutir todo a través, o sea, que no está de acuerdo con que el uso de la palabra puede expresar todo lo que significa una cosa. O sea, que Popper es, en cuanto a lo que estábamos hablando, contrario a la idea anterior de Ludwig. ¿Sí? Siga. ¿dónde me quedé? Lo que Su son significado. reales. Lo que importaba eran los problemas reales. Cabe recordar que Popper publica sus libros cuando en el ámbito de la filosofía se encontraban en su auge en auge las teorías y el estudio del lenguaje, como problema filosófico. Nos dice que el conocimiento verdaderamente científico progresa a través de la anticipación a la manera de hipótesis, conjeturas, que deben ser verificadas o no. Perdón, empiezo de nuevo. Nos dice que el conocimiento verdaderamente científico progresa a través de las anticipaciones a la manera de hipótesis, que deben ser verificados o no a través de un proceso de refutación, es decir, afirmación y negación de la hipótesis. Uno de los libros más notables de este autor se llamó precisamente Conjeturas y Refutaciones. Bueno, La vamos a crítica de la asociar a Popper, hasta acá asociamos a Popper primero a lo contrario de la idea anterior, y vamos a retener la palabra conjeturas, ¿sí? La palabra refutación. Entonces, de hecho, tiene una obra llamada Conjeturas y Refutaciones, ¿sí? En donde, ¿de qué habla? De conjeturas y refutaciones, ¿no? ¿Qué es una conjetura? eh, Anticipaciones a la manera de hipótesis, según dice Claro, acá. llego a la conjetura de, me anticipo, es lo previo a una hipótesis, aunque en sentido amplio significa una hipótesis también. ¿Cómo llegaste a esa hipótesis? ¿Cómo llegaste a esa conjetura? La conjetura anterior, la conjetura es necesaria para llegar a una hipótesis, pero bueno, en sentido amplio vamos a ver lo mismo, ¿sí? Y la refutación es justamente dar de baja esa conjetura, refutar, o tratar de dar de baja, refuto tu argumento basado en esa conjetura. Básicamente lo que veníamos hablando anteriormente, nada más que aparecen palabras nuevas, conjeturas, como por ejemplo, la crítica de la conjetura o hipótesis fundamental para el avance del conocimiento científico. ¿Qué te está diciendo? Que la ciencia debe admitir la refutación, y es lo que hablábamos la otra vez, que la religión climática no te admite refutación, entonces se transformó en religión, no en ciencia. Puesto que a través de esta crítica y al manifestarse los errores podemos llegar a comprender las dificultades del problema que estamos tratando de resolver. Entonces, lo que agrega Popper en esta parte es la importancia de las refutaciones como parte de la evolución de la ciencia, del saber científico.
Luego de la formulación de la hipótesis de la teoría científica viene la etapa de la refutación, es decir, del cuestionamiento puesta en discusión de las bases o presupuestos científicos de la teoría. O sea, cuando vos llegaste a un conocimiento científico a través de una confirmación de tu hipótesis, ¿se acuerdan? Observación, que observo un fenómeno X. Por ejemplo, el ejemplo que vimos acá en clase presencial, los empleados tienen baja productividad en atención de llamadas. Observo ese fenómeno, ese patrón. Trato de dar una conjetura, una hipótesis, de explicar por qué, de decir cuáles son las razones. Doy esa hipótesis y esa hipótesis me permite hacer una predicción. O sea, la hipótesis mía es que, en ese ejemplo que dimos, que tienen malas condiciones laborales y se sienten desmotivados. Esa es mi hipótesis. Entonces doy una predicción. Si cambian esas condiciones, van a tener más llamadas, van a ser más productivos. Y luego me queda la confirmación o no de la hipótesis. Si no confirmo la hipótesis, igual sigue habiendo productividad, tengo que volver al paso 2, armar otra hipótesis. Si confirmo la hipótesis, se transforma en una teoría y escribo el libro, la ley del rendimiento laboral o la ley de las motivaciones en el ámbito laboral, qué sé yo. Se transforma en una teoría. Y alguien me puede refutar esa teoría. Si yo no admito, o la ciencia no admite refutaciones, entonces ya no sería ciencia. Entonces, acá se le da importancia a la refutación que se da una vez confirmada una hipótesis. Confirmada la hipótesis viene el tiempo de la posibilidad de refutación. Cuando se confirma una hipótesis se transforma en teoría. Popper estaba preocupado por encontrar un criterio que le permitía distinguir entre el objeto de las ciencias empíricas basadas en la experiencia y las especulaciones que van más allá de lo físico, de lo empírico, es decir, los problemas de la metafísica, la ciencia especulativa. Entonces, un problema que plantea Popper, y si estaba preocupado, no le dejaba dormir por las noches, es encontrar un criterio que le permita distinguir, dice, entre el objeto de las ciencias que se pueden conocer, ese conocimiento, el objeto de esa ciencia a través de lo empírico, de la experiencia, y el objeto de las ciencias que son meramente metafísicas, aquellas ciencias especulativas, dice. A este criterio lo llamó problema de la demarcación. Entonces, también, ¿con qué asociamos a Karl Popper? Con el problema de la demarcación. ¿Qué es lo que quiere demarcar? ¿Qué es lo que quiere separar? ¿Cuál es el límite o cuál es el criterio para distinguir que esta ciencia es empírica y esta ciencia es metafísica? ¿Tá? Cuando hablamos de la existencia de Dios, por ejemplo, es una cuestión a veces metafísica, aunque hay otros como a favor estoy, que le dije que es una cuestión científica. Pero bueno, ese sería un ejemplo universal, ¿sí? La biología entonces es una ciencia empírica. En la interpretación de los sueños o no sé, qué sé yo, una ciencia especulativa. Si una teoría científica, luego de ser refutada o criticada, se mantiene aún fuerte en sus bases epistemológicas, entonces esa teoría se habrá fortalecido y habrá contribuido al avance de un conocimiento verdaderamente científico. ¿Qué es lo que dice Popper? Dice, si llegamos a la conclusión de que la hipótesis es correcta y luego tratan de refutarla, pero no pueden porque sigue siendo fuerte la hipótesis, no tienen cómo derribarla, esa teoría que antes era hipótesis, pasó a ser un verdadero conocimiento científico. O sea, si no podés refutar, es cierto. En otras palabras, si no podés falsear lo que yo tengo como conclusión, sigue siendo verdadero. Entonces acá tenemos el método de lo falseable. Vos me tenés que falsear, tenés que demostrar lo contrario. Si no podés demostrar lo contrario, esta es la razón. Si no podés demostrar la culpabilidad del acusado, es inocente, indubio pero reo. Ante la duda, a favor del reo. En derecho es importante eso. Entonces, ¿qué hace el abogado en un juicio oral penal? Trata de demostrar la culpabilidad del acusado. Y el abogado defensor, o sea, ¿qué hace el fiscal, no? Y el abogado trata de demostrar la culpabilidad, de probar la culpabilidad, probarla. Y el abogado defensor, ¿qué trata? Trata de plantear mínimamente la duda razonable en el juez, reo, a favor del reo. ¿Qué es lo que debe hacer el fiscal? Romper con ese principio de presunción de inocencia, es decir, probar que fue culpable. A mí me da por ahí un poquito de gracia cuando leemos en Instagram comentarios, métanle preso, tal cosa, pará, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Dónde se debe demostrar lo contrario? Opción A en el diario, opción B en las redes sociales, opción C en un tribunal, ¿no? O sea, en un tribunal. Entonces, si sale alguien, ahí tenemos la otra, como le dije, cultura general y siempre criticando el mismo precio a las ideologías que ya han pasado de moda hace un año, pero todavía están vivas.
eso de que yo te creo amiga, ¿sí? Está bien, créele todo lo que quieras, pero hasta que no se demuestre la culpabilidad, uno es inocente. ¿Bien? Y ustedes se van a agarrar de eso también como abogados defensores, por ejemplo, después vemos ejemplo de fiscal que es el que acusa, para demandar civilmente por daños y perjuicios y también una denuncia penal por calumnias e injurias al que diga lo contrario de su cliente, ¿sí? Eh, bueno, esa es la onda. Ejemplo, Juan D'Artés. Bueno, Juan D'Artés ya fue condenado, ¿no? O sea, ahora podemos decir que es el culpable. Pero mientras tanto era inocente. No importa si tiene cara de pervertido o no. ¿No? ¿Conoce el caso de Juan D'Artés, o más Sí, conocido? sí, El sí, Mafá, sí. Sí, sí. ¿sí? Sí. En mi opinión, o sea, obviamente acá el machirulaje para todas las generaciones que puedan ver a futuro este video, yo creo que sí hubo relaciones, ¿no? Me parece. Pongo en duda si fue una violación, digamos. Eso no es. Tipo, no, o sea, la última vez que me fui a Rivera en 2000, cuando se llamaba Rivera, Dios mío, en el Centro Estudiante de Ciencia Económica hizo una fiesta de pintó, yo tenía creo que 28 ahí, 28, ¿no? Ya era grande, hace 10 años. Y me quedé horrorizado, horrorizado. No sé si ya lo diste ejemplo, pero había pendejas de 15, 16. Dios mío, tenía que ir con un escudo, y eso yo no soy lindo. O sea, impresionante. Claro. Sí, pará, porque invitamos un café por lo menos. Entonces, no, buen entendedor. ¿Qué es lo que hace un buen abogado? Defiende el honor de su cliente ante las acusaciones, hasta difamaciones previas a la sentencia de culpabilidad. ¿Sí? Bueno, preguntas y ejercicios, dice ahí. Tomando en cuenta la definición de lógica. Acá terminó este capítulo. Bien. Vamos ahora a seguir con el capítulo 2, que es acá. Sí. ¿Estamos Sí. bien hasta el momento? Bueno, entonces hacemos en 5 minutos un breve repaso de lo que dimos en la cuestión histórica, una línea de tiempo así en nuestra cabeza. ¿Quién fue el primer autor que aparece? Vamos, esta es la tercera vez que lo damos, ¿eh? Ok. ¿Quién fue el primer autor que aparece? Sócrates. Sócrates, Espérate. sí. Sí, vamos bien. Por El ejemplo, concepto. El concepto y el método de la mayéutica. concepto y método mayéutica. Eso sí o sí que vamos a relacionar a Sócrates, ¿no? Platón, el mundo de las ideas, critica en algo a Sócrates también, habla de la doxa y la epísteme, palabras claves con Platón. Aristóteles, discípulo de Platón, a la vez Platón, discípulo de Sócrates, toma las enseñanzas, toma algunas críticas y habla del mundo sensible y mundo inteligible, entre otras cosas que vimos relacionado con eso. Ari- Después, Santo Aristóteles, Tomás Aristóteles. Aquino, bueno, ya la pata. ¿Cómo? Aristóteles. Sí, ya estábamos hablando de Aristóteles acá como mundo sensible, mundo inteligible, acá arriba. Ah, sí, sí, acá está. Y después viene Santo Tomás Aquino, ¿sí? Ya para la palabra santo ya la connotación religiosa. Entonces, una cuestión religiosa lo vemos ahí. Trata de consensuar la fe con la ciencia. Después viene Descartes, ya en el siglo XVI. Descartes, ya entrando al siglo XVII, va a poner las bases de las reglas del conocimiento científico, del método científico. Habla de sus reglas, el discurso del método, el método cartesiano. Después la sociología como ciencia. Habla de los tres estadios del conocimiento, el teológico, metafísico y positivista. O sea, esto es viejo, esto está madurando, y el conocimiento positivista, esa es la forma de conocimiento más verdadera, más nueva para él. Y después viene Ludwig Wittgenstein. ¿Qué hace este tipo? Bueno, lo que vimos hoy recién. Habla, entre otras cosas, de que el uso de las palabras a través del lenguaje, y que las palabras pueden significar muchas cosas, que no es una cuestión subjetiva, sino una mera convención social el significado de las palabras. Y para rematar, viene Popper, un sociólogo, que piensa lo contrario y que habla de las conjeturas y las refutaciones, y que las refutaciones son importantes, y aquello que no se puede refutar, entonces una ciencia es un conocimiento científico posta. Y que las refutaciones, al ser importantes, hacen que la ciencia evolucione. Y no lo dice, pero lo ampliamos. Si no se puede refutar, nosotros ya nos defendemos muy bien en esta parte si tocan preguntas acá. Estas preguntas, por supuesto, pero lo vamos a hacer luego. Capítulo 2, comenzamos con esto. Vamos a ver, ¿quién quiere prestarse de voluntario? Ulises. Pablo, Pablo, bueno. como quiera. Pablo está muy callado hoy. Dale, Acá, capítulo Pablo, 2, log. Pablo puso presencial en su formulario y mire lo que le hacen. Esto es culpa, Pablo, yo no tengo nada que ver.
Dale, voy. Capítulo 2. Lógica informal. Relación entre lenguaje, lógica y realidad. Signo y símbolo. Lenguajes naturales y artificiales. Parte y uso del lenguaje. Palabras, oraciones y proposiciones. Proposiciones analíticas y sintéticas. Concepto, juicio, razonamiento. El silogismo, premisas y conclusiones. En otras palabras, acá Hemos comienza dicho. lo de lógica. Esto es lo importante de lógica. Todo lo anterior es significado, reseña histórica. Acá comienza lo que es la... Acá tenemos información para llevar a la práctica, ¿no? Cuando hablamos de un silogismo, una premisa, luego van a estar las falacias, o sea, acá es donde te encontramos utilidad al módulo. Comenzamos. Ok. Hemos dicho al hablar de las clasificaciones de esta disciplina filosófica que la lógica formal estudia todas propiedades lógicas que conciernen a la consideración formal de la raciocinio, esto es, estudia la forma en que se articula un razonamiento. Esa frase, la lógica estudia entonces, ya habíamos visto en el capítulo 1, estudia la forma en que se articula el razonamiento, o sea, cómo razono. A la lógica no le importa tanto la conclusión, porque la conclusión puede ser una conclusión utilizando un proceso de raciocinio lógico o no lógico. A la lógica le interesa más que nada es el uso de ese proceso de razonamiento, de raciocinio. Entonces, la lógica estudia la forma en que se articula un razonamiento. Como les dije, yo puedo decir, bueno, estamos hablando en este momento, en Taiwán está la señora madre cigüeña comiendo, ¿tienen hambre? Ahí lo que yo acabo de decir no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ahí no hay un proceso de razonamiento en mis palabras. O si yo digo, bueno, usted es culpable, ¿por qué? Porque tiene cara de, vamos a algo más, más real, ¿no? Usted es culpable, ¿por qué? Porque tiene la gorrita y la zapatilla Nike trucha. Derecho penal de autor, ¿eh? Te veo nomás. Eso pasa. Si ustedes están caminando por una calle y se le cruzan dos chicos de gorrita, ustedes dicen, bueno, ya valilla acá, chao, ¿no? Y a lo mejor le ponen ahora, ¿no? Pero bueno, eso pasa. Usted es culpable porque si alguien tiene que acusar quién fue el que le robó, va a decir ellos que tienen gorrita. Derecho penal de autor se llama eso. No utilizamos el derecho penal de autor para saber la culpabilidad. Yo siempre le voy a poner también ejemplos, no solamente absurdos, sino también ejemplos en el mundo de la abogacía. En cambio, si digo, no, usted es culpable porque el día tal estuvo tal y estas son las pruebas que demuestran lo que yo estoy diciendo, ese es un razonamiento lógico. Es una conclusión utilizando un razonamiento lógico. Lo demás no es lo... O podría ser lógico, pero no tendría tanto peso o no tiene peso argumentativo en derecho. Porque también es lógico pensar de esta forma. Dado que comúnmente los chorros usan gorrita, te vienen a Dale. 12, usan la calle, por lo tanto, si veo un chorro, si veo una persona, dos personas que tienen gorrita, me cruzan la calle, es sabido que debido a la estadística, a la experiencia, a la normalidad, me pueden robar. Eso también es un pensamiento lógico. Así que me retracto en el Mm. ejemplo, salvo que sea muy absurdo. Usted es culpable porque tiene cara de perro. Eso es ilógico. Un segundo, vamos a acercar una mesita. Bueno, me voy a desnucar si sigo mirando de costado. Entonces, se ocupa la lógica de la forma en que articulamos el razonamiento. Siga. Si la lógica formal se detiene en la consideración de la validez de los razonamientos o silogismos, esto es, en la consideración de las meras formas de las estructuras lógicas, la lógica informal, también llamada por algunos autores lógica material, estudia a las condiciones y propiedades lógicas que se requieren en general para obtener una conclusión científicamente verdadera. Es esencialmente, en la concepción de Millán Puelles, una teoría de la demostración. Ok. Si la lógica formal, dice, se detiene en la consideración de la validez de razonamiento, o sea, nosotros ya de entrada te está diciendo que hay una lógica formal y una lógica informal más ahí abajo, ¿sí? Ajá. Dice que la lógica formal habla de la validez de los razonamientos.
o de los silogismos, o sea, de cómo se razona. ¿Qué es un silogismo? ¿Alguien sabe así de antemano qué es un silogismo? Ni idea, che. No. Lo que yo hice recién, por ejemplo, si hago un silogismo, hago, bueno, Y es como algo deductivo, es algo deductivo, muy bien, el silogismo usa un método deductivo, sí. La vamos a ver ahí abajo. Bueno, entonces hay una lógica formal que se ocupa de la ¿cierto? validez de esas, de la ¿Verdad? validez, cómo razonamos, Como una afirmación general sería. basado en un antecedente. Por ejemplo, si yo digo, bueno, Ajá, este método, vamos a utilizar ejemplo el método deductivo. Si todos los hombres tienen dos brazos, por excepción de si claro. Superman tiene dos brazos, entonces es hombre, ¿no? Entonces llegó a es un método deductivo, ahí hacemos una especie de silogismo. Bueno, igualmente ya lo vamos a ver en profundidad después más abajo. Si la lógica formal se detiene en la consideración de la validez del razonamiento, es la consideración de las meras formas. O sea, la lógica, existe una lógica formal y una lógica informal. La lógica formal es o se preocupa de cómo razonamos, del proceso o procedimiento de raciocinio. Ujú. Eh, existe también la lógica informal, que estudia las condiciones y propiedades lógicas que se requieren en general para obtener una conclusión científicamente verdadera. Ahí ya más abajo se explaya. Es esencialmente, en la concepción de Millán Puelles, una teoría de la demostración. Al hablar de la lógica informal, Juan Manuel Comesaña advierte que el problema de la verdad está en el punto medio entre estos dos tipos de lógica. En favor de la lógica formal, le parece indudable que un conocimiento mínimo de su presupuesto es una herramienta muy valiosa en el análisis y razonamiento en un contexto formal. La explico en conjunto. Saber qué quiere decir que un razonamiento es válido o que una oración es una verdad lógica es de gran ayuda para evaluar razonamiento ofrecido en distintos contextos, filosóficos, políticos, legales, etc. La lógica informal, le agrego, en cambio, se ocupa de los razonamientos que surgen comúnmente en contextos reales de argumentación. Para abordar con éxito los problemas implicados en los razonamientos, sean de índole formal o de índole material, se debe empezar por el estudio del lenguaje y su relación con la lógica y realidad. Y nos vamos para atrás de vuelta. Es decir, en esta parte del capítulo vamos a plantear de que existe una lógica formal que se ocupa del proceso de razonamiento, que está ligado siempre a los debates políticos, filosóficos, legales, del abogado. Existe una lógica informal que es más de la calle y que va a depender del contexto, el contexto real de argumentación. Ya lo vamos a explayar un poquito más. O sea, vayan reteniendo que existe una lógica formal y una lógica informal. O formal y material es lo mismo. Informal y material es lo mismo. Bueno, ahí viene el tema del lenguaje. Leamos. ¿Quién quiere leer? Al hablar de la lógica informal, Juan Manuel Gómez. ¿Ahí es profe o no? Lo dice el No, Ah, lenguaje no, acá como medio. abajo. Ah, sí, sí. El lenguaje es un medio de expresión o de comunicación del pensamiento. No es un medio cualquiera, sino que es el principal medio de comunicación. ¿Sigo? Sigan. Para que se pueda concretar el proceso de la comunicación, deben reunir al menos tres elementos. Uno, sujeto emisor. Dos, sujeto receptor. Tres, el empleo del mismo código. Los lenguajes los lenguajes frecuentes con los que establecemos el proceso de la comunicación oral, escrita, se denominan lenguajes naturales. Inglés, francés, castellano, chino, italiano. Bueno, hasta Existen ahí, otros ¿de qué tipos de estamos hablando lenguajes. entonces Ok. del lenguaje? El lenguaje como medio de expresión de comunicación del pensamiento. El lenguaje es un elemento importante de la lógica, ¿por qué? Porque a través del lenguaje nosotros expresamos las ideas, el pensamiento. ¿Y qué tenemos de lenguaje? Tenemos el tema de que en un proceso de de, comunicación vamos a de tener los elementos. exactamente alguien El, que emite, alguien que recibe, el código. y el ¿Cómo idioma. un ejemplo real? A ver, vamos a hacer cuenta, hablando con ustedes acá por Zoom. ¿Quién sería sujeto emisor, Y receptor, el código? ¿Cómo sería ahí? el sujeto emisor sería el que Ok. lee, el sujeto receptor seríamos los que espera, o sea, los que estamos siguiendo la lectura, y el código creo que sería Lo que el leyó, idioma, sí, o el habla. No, sí, o lo que leyó o el idioma. Yo creo que es el idioma. Bien, lo que me... idioma. Después lo hacemos de manera oral acá, ¿sí? Que es Sí, sí. el lenguaje. ¿Mm? Y ese lenguaje puede ser lenguaje natural, que habla del lenguaje, o puede ser otro tipo de lenguaje, gestuales, por ejemplo, ¿no? Así, guapudo, ¿eh? Por ejemplo.
No es lo mismo que yo le diga a Raúl guampa seca que le haga así por la cámara, digamos. El primer lenguaje es oral, el segundo es gestual también, o simbólico, perdón. Gestual puede ser un gesto como, profe, no me podía conectar, ¿viste? Como, es un gesto. Claro. Bueno, el análisis que contiene este capítulo se examinarán las características y problemas que plantean los lenguajes naturales, claro, no los lenguajes gestivos, gestuales o especiales. Entonces, en este capítulo, hablando de la lógica, le damos importancia al lenguaje natural, es decir, a ese lenguaje castellano, francés, inglés, etc. Sigamos donde Genaro Carrió. A ver, Dice Genaro Carrió que la más rica y compleja herramienta de la comunicación que supone el lenguaje no siempre funciona bien. La comunicación lingüística, ay, me quedé acá, perdón. La comunicación lingüística muchas veces se ve frustrada porque el interlocutor no entiende lo que queremos transmitir o entiende el significado, pero no sabe si ese significado comprende una situación determinada o puede ser aplicado a varias o otras situaciones. ok, ¿qué quiere decir ahí? Que se puede malinterpretar. Es como que exactamente se puede manipular el gesto o la forma de expresarse también hacia otra persona. Exactamente, ¿sí? Una vez en una clase de ciencia económica, cuando estudié en la facultad de ciencia económica en Córdoba, una profesora me mira, yo estaba enfrente de ella, ¿no? No tan adelante, y me dice, ¿estás enojado conmigo? No, le digo. Y claro, y resulta que mi mirada ya tiene algo de burlona, ¿no? Entonces malinterpreta. O muchas Claro. veces ustedes malinterpretan alguna palabra, ¿sí? O algún gesto que le hace, le ponen un me gusta, una, uy, esta ya tiene otra conmigo. Eso es gestual, ¿no? Estamos hablando del lenguaje, pero para poner un ejemplo. Entonces, en la comunicación existe la posibilidad de malinterpretación del lenguaje. La comunicación lingüística muchas veces se ve frustrada porque el interlocutor no entiende lo que queremos transmitir. O entiende el significado, pero no sabe si ese significado comprende una situación determinada, dice, o puede ser aplicada a varias otras situaciones, ¿no? Bueno, las cosas que se pueden hacer con el lenguaje adquieren una enorme dimensión. El autor citado numera orden, consejo, advertencias, bueno, todo lo que se puede hacer con el lenguaje, lo que conocemos en la vida real. Esto es chamullable porque nosotros lo tenemos incorporado naturalmente, no hace falta estudiarlo a esto. ¿Ven? ¿Para qué sirve el lenguaje? Para dar una orden, un consejo, una advertencia, una excusa, invitación, etcétera. Al hablar de los usos del lenguaje, debemos advertir primeramente que el lenguaje no se utiliza como si fuera o estuviera químicamente puro. Esto quiere decir que con el lenguaje podemos hacer varias cosas a la vez. Acá ya nos estamos adentrando en que justamente a través del uso del lenguaje vamos a ocupar palabras que significan o pueden significar varias cosas o varias ideas. Utilizamos el lenguaje en forma múltiple o lo utilizamos para que cumpla distintas funciones. Por ejemplo, cuando digo, no te imaginas qué día hemos pasado, puedo describir una situación, informar indirectamente sobre nuestro estado de ánimo en la ocasión, transmitir y provocar un sentimiento, crear una actitud de culpa o reproche, etcétera. Entonces, no se imagina qué día pasé. Me estoy desahogando, quiero contarles mi día, ¿sí? O les estoy reprochando, ¿no? No sabés, Raúl, qué día pasé por tu culpa. ¿Entendés? Entonces, el lenguaje hace que pueda, a través del uso del lenguaje, que utilizamos palabras, se armen ideas que pueden significar cosas distintas. Podemos distinguir los usos centrales del lenguaje, ello implica la clasificación tosca o rudimentaria de los distintos usos del lenguaje, interrogativo, descriptivo, informativo. Bueno, ¿cuál es el lenguaje que tiene el derecho? Vamos al grano a nuestro tema. ¿Qué lenguaje tiene el derecho? Interrogativo. Interrogativo. Sí. Bueno, ¿quién dice otra cosa o está de Creo. acuerdo? Fundamente, ¿por qué? Y todo lo tiene, ¿o no? Primero, ¿qué es interrogativo? El lenguaje interrogativo es, ¿entendieron? Ahí estoy diciendo, ¿entendieron? Una pregunta, ¿sí? ¿Qué sería el lenguaje descriptivo? Describirme, qué sé Eh, yo, los hechos, por ejemplo. Claro, digo, bueno, el acusado estuvo el día tanto, con una remera de color tanto, con un arma tanto, estoy describiendo una situación. ¿Mm? O informativo, como en las noticias. ¿Mm? Conativo, conatativo, expresivo, emotivo. Entonces digo, pero qué guampa seca, estoy expresando una emoción. ¿Mm? Operativo y prescriptivo. ¿Qué es la prescripción? Son las órdenes. La prescripción son las órdenes. ¿Qué significan las órdenes?
El derecho tiene un lenguaje prescriptivo. El derecho no te dice, Pablo, ¿querés pagar impuestos este mes? El derecho te dice, tenés que pagar impuestos. El que pagar. derecho te dice, a través del lenguaje, a través de la palabra escrita en el Código Penal, por ejemplo, te dice en el artículo 69, tendrá de 8 a 25 años de prisión el que matare a otro. Te dice. A ver, pero esto lo van a ver en la introducción al derecho. Vamos a hacer esto, que Raúl tiene que contestar porque él ya lo dio. ¿Qué Bueno, diferencia hay entre ley y derecho? Primero que nada, tenemos que saber que el derecho, vamos a comenzar por ahí, el derecho es la norma, el derecho es el conjunto sistema de normas. El derecho, desde el punto de vista objetivo, significa norma. O sea, si yo digo, el derecho dice tal cosa, es como decir la norma dice tal cosa. ¿Sí? Ahora, hay una diferencia entre ley y norma. ¿Cuál es esa diferencia? entre ley y norma. Eh, que ley debe ser, que ley es penada, puede ser, ¿Qué ley es qué? y norma no. Que la ley es penada, Existe ley civil, tipo, comercial, ley internacional, ley... Existen varias leyes, ley administrativa, leyes tributarias, no solamente penal. Las ramas del derecho objetivo, o sea, de la norma, son normas de carácter público, constitucional, penal, tributario, administrativo, internacional público, normas de carácter privado, ¿eh? Derecho civil, derecho comercial, derecho laboral, etcétera, internacional privado. Ahora, como yo estoy hablando, La fíjense, norma, sí, la norma puede ser que es una conducta y la ley sería, está dictada por una autoridad competente. No sé si me explico. vamos por ahí, no tiene un orden lógico, pero está queriendo, sale más o menos. Ajá. El derecho se tiene como fuente principal en nuestro país a la norma. Por ejemplo, o sea, primero, la ley es una fuente del derecho, una de las fuentes de la norma. Si yo leo el Código Penal, todos los artículos del Código Penal son leyes, es decir, el Código Penal es una ley, cada artículo es una ley. Si yo leo el artículo 79, tendrá de 8 a 25 años de prisión el que matare a otro, eso dice el texto de la ley. ¿Cuál es la norma si yo te digo que te vas en cana si matas? ¿Cuál es la norma? No mates. No mates, no matar, muy bien. Pero no dice artículo 79, dos puntos, no matarás, como la ley de Dios de Moisés. Entonces, la norma se descifra, se infiere de la ley. ¿Bien? Entonces, y el lenguaje de la norma, es decir, del derecho, sabemos ahora que norma es derecho, es prescriptivo porque da una orden, prescripción es una orden. No mates, no matarás, pero no dice no matarás la ley, dice. Entonces, la ley es una de las fuentes de la norma. Si me está diciendo que voy en canas y mato, ¿cuál es la norma? No matar. Acá en la Plaza Torrent, en la esquina se toma el 109 que te lleva al campus. Antes, hace más de 20 años, no había una garita de colectivo, supongo. El chofer paraba nomás, porque ya era costumbre parar ahí. Había una norma para parar ahí, que tenía como Claro, fuente la costumbre. La costumbre, claro. ¿sí? Entonces, la costumbre es otra fuente de la Cuando, norma. claro, Otra, cuando es ley tendría que parar sí o sí el colectivo y si no, pasaría y frenaría, pero porque es costumbre, si no tendría que pasar más de pero largo. la costumbre también es una fuente de la norma que puede ser obligatoria cuando no hay ley. Entonces, si no hay garita de colectivo y ya pasó mucho tiempo y siempre paró ahí, es obligación que siga parando ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ley es una fuente de la norma, pero hay otras, es la más importante. La costumbre, la jurisprudencia. A ver, lo que estábamos viendo en penal esta semana, para mis alumnos que rendían antes de ayer, estábamos viendo, por ejemplo, que estábamos viendo tentativa y todo eso, ¿no? Ustedes cuando vean robo, el delito de robo, que es, esto es forma de ejemplo, es apropiarse de una cosa total o parcialmente ajena, utilizando violencia en las personas o fuerza física en las cosas. ¿Ok? Si ustedes se van con un arma de juguete y la apuntan al carnicero para sacarle la carne y la plata, para que le dé para el asado, Tío. ¿eh? daño psicológico. Habrá en principio una tentativa, en principio,
habrá una tentativa o no, eso es justamente lo que quería decir. Porque cuando vemos tentativa, vemos también, o sea, me voy un pasito para atrás, en teoría del delito, vemos que hay cuestiones, hay lo que Zaffaroni llama delito imposible, u otros llama tentativa inidónea. ¿Qué significa tentativa inidónea? Que el sujeto, el ladrón, el medio empleado, el arma de juguete o el objeto, no es idóneo para provocar el resultado. O vamos a grabar el ejemplo para que se entienda, la muerte. O te va a querer matar a alguien con un arma de juguete. Es una tentativa inidónea al medio, porque el arma de juguete no le mata a alguien. ¿Sí? Entonces, una Claro. tentativa inidónea. No hay tentativa porque era imposible que resulte la consumación del delito. Ahora, y ahí voy a lo que quiero decir. Debido a muchos asaltos, a muchos robos que hubo con pistola de juguete, con arma de juguete, la jurisprudencia, es decir, distintos jueces han fallado con un criterio de que igualmente hay delito consumado si es que se lleva la guita o tentativa, si es que no se lleva y se frustra el robo. Pero asemeja el arma de juguete al arma de verdad porque el sujeto, la víctima, siente que hay un peligro real. Sin embargo, eso no dice la ley. ¿Qué quiero decir? Que la jurisprudencia, es decir, lo que los jueces interpretan de la norma, también es una fuente del derecho. Entonces, ustedes si estudian las leyes, nomás la ley, lo que dicen los artículos, no, es una pistola de juguete, entonces no se iba a consumar el tipo penal de robo porque había un medio inidóneo, es imposible, ¿no? Porque, no, sí, no se iba a consumar el homicidio porque es imposible, pero sí. ¿Por qué? Puede ser un ejemplo de que te entras a robar y te roban sin romper nada y cuando entran a robar te rompen la puerta, ahí sí es un... Yo había una vez me pasó eso, que robaron en un departamento mío y nos rompieron la puerta y nosotros nos fuimos a hacer la denuncia y mi viejo me había dicho que yo tenía que decir que rompieron la puerta para poder, no sé cómo explicarte bien, para Claro, poder para que se consuma el tipo penal de que tenga, robo, exactamente, que porque si no sería tenga hurto, validez. si no sería hurto. Es, El robo. hurto simple, exactamente. Y te voy a contar otra que hacen, supongo yo, esto lo contó un profesor, los policías. Dicen que, creo que a Raúl ya lo conté, dicen que, bueno, ponen ahí en la declaración que estaban persiguiendo al chorro, que se perdió 20 minutos más o menos y que después lo encuentran en una esquina. ¿Por qué hacen eso cuando en realidad le persiguieron y lo atraparon sin que se pierda ni un segundo? Porque para que haya robo consumado, es decir, para que se consuma, se haga bien el delito de robo, uno tiene, tiene que tener el apoderamiento del bien. Entonces ahí hay toda una discusión. ¿Cuándo el chorro se apodera del bien? Cuando ya puede disponer de él. Si yo te estoy persiguiendo, nunca pudiste disponer porque sacaste del lugar, pero todavía te estoy persiguiendo. Entonces, cuando le atrapaban al chorro, era tentativa de robo. La tentativa disminuye la pena. No, no se consumó porque Claro. la agarré. La tentativa tiene menos pena, porque es un delito en tentativa, no se consumó el robo. Entonces, para que tenga el delito de robo, a Angaúl le perdí 20 minutos. En ese 20 minutos ya se dispuso el bien, se consumó el robo. Y después lo atrapé, ¿no? Eso es como un favor que nos hacían a nosotros. Los policías, nomás digo. Eso nos contó un profesor, ¿no? Que hacen así. ¿Para qué? Para que se consuma. Bueno, todo esto, el show y todo esto es para comentarle que la ley es una fuente del derecho, pero también existe otras fuentes. La costumbre puede ser secundum legem, conforme a derecho, es decir, según la ley. Contra legem, la costumbre hace una cosa contraria a la ley. Por ejemplo, te dice prohibido fumar una ordenanza municipal y vos fumás. En la facultad de derecho tenemos fotocopiadora y vos abrís un libro y te dicen prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento explícito del autor y saca fotocopia sin preguntarle al autor. Entonces hay una costumbre contra legem, contraria a la ley. Y después tenemos la costumbre praeter legem, que es la costumbre jurídica al mango, que es la que reemplaza el vacío de la ley. Que cuando no hay ley, el juez en materia civil, por ejemplo, está obligado a ver la costumbre. En materia penal, no, la única fuente del derecho penal es la ley escrita. ¿Podés dar un ejemplo? ¿Sí? En la parada del colectivo. No hay garita de colectivo, una ley en sentido Claro. material amplio, porque una ordenanza municipal no es ley del Congreso, pero se dice ley igual. ¿Sí? No hay una ordenanza municipal que diga que hay para el colectivo, pero hace 20 años para el colectivo, entonces ya hay una costumbre que reemplaza la ley, que llena el vacío legal.
En el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial nosotros tenemos esas pautas. El juez está obligado en materia civil y comercial, ante la falta de ley, para resolver un caso, no puede decir, ah, no hay una ley que no puedo resolver. No, tiene que basarse tiene que mirar obligatoriamente la costumbre del lugar. Y si esa costumbre no es contraria al derecho criminal, al derecho penal, se debe aplicar, porque ya veo que en ese lugar acostumbran a cobrar las deudas matando al hijo de la otra familia. No, pues eso va en contra del derecho penal. Ahora, si acostumbran de una forma que no va contraria a nuestro derecho criminal, se debe aplicar la costumbre del lugar. Cuando no hay ley. Ahora, el tema es, si hay ley y hay costumbre, ¿cuál se aplica si son distintas? La ley, porque la ley tiene mayor peso. La ley es la fuente por excelencia del derecho, de la norma. ¿Ah? Bueno, todo esto también iba para decir que el derecho tiene un lenguaje prescriptivo, te da órdenes, no mates, estaciona acá, prohibido estacionar, hace esto, hace aquello. No te lo dice de esa forma, pero te indica una orden. Entonces, acuérdense, en Introducción al Derecho, que es una materia de primer año, van a dar esto nuevamente, el lenguaje del derecho es prescriptivo. Bueno, vamos a leer, vamos a saltear esto porque ya lo explicamos acá. Estos son los usos del lenguaje con los ejemplos. La regla del lenguaje, ¿quién quiere leer? La regla del lenguaje, el empleo de una herramienta de comunicación como el lenguaje supone la utilización de reglas técnicas. Prescriben la disposición de ciertos medios para llegar a un fin determinado. De las reglas específicas del lenguaje que se ocupa la sintaxis. Como rama de conocimiento, la sintaxis estudia las relaciones de las palabras entre sí. El lenguaje es producto de una convención o acuerdo tácito entre los hombres, y el uso del lenguaje tiene una estrecha vinculación con el significado de las palabras. Que se diga que el lenguaje es producto de una convención no significa que un grupo de hombres se reunieron en un determinado momento para ponerse de acuerdo sobre la utilización de determinados sonidos o grafías. Acá. Se Sí, uti- dice, hasta acá, cuando dice que el uso del lenguaje tiene una estrecha vinculación con el significado de las palabras, ¿a qué autor de los que vimos arriba le podemos relacionar? ¿Cómo? Cuando habla de que, cuando dice que el uso del lenguaje tiene una estrecha vinculación con el significado de las palabras, y que se diga que es producto de la convención, ¿a qué autor? Ludwig, ese. A Ludwig, muy bien. Uy, sí. Ahí aplicamos la práctica de ese pensamiento. El lenguaje a través de las palabras es producto, sirven para dar el significado de las cosas y lo que significa tiene, la palabra lo que significa tiene o es producto de una convención social. Y acá te está hablando de que no es que esa convención social, no es que todos los vecinos de una ciudad se reunieron para decir esto va a significar tal cosa, ¿no? Sino que se va dando naturalmente. Seguimos. Voy. Ahora se me cortó la luz y le tengo que avisar a mi viejo. Ahí está. Eh, ¿Dónde me quedé? Ah. Como rama de Si queremos utilizar, conocimiento, Si queremos utilizar la herramienta. si queremos utilizar la herramienta, a ver. Si queremos utilizar la herramienta si queremos utilizar la herramienta de comunicación que llamamos lenguaje necesariamente, tendríamos que prestar atención y aprender el significado usual de las palabras. El lenguaje es un sistema de símbolos y no de signos. Los signos tienen una relación casual o natural con las cosas. Los gemidos, llantos, gritos involuntarios son signos. No necesitamos aprenderlos, sino en todo caso interpretarlos. Que alguien se ponga pálido o sonroje cuando le hablamos, son signos del afecto que producen nuestras palabras. El humo y el fuego de la tos, no, el humo, el fuego de la tos, una erupción de la piel, un tic, la fiebre, son signos que uy, qué pelotudo estoy. ¿Cómo dice? ¿Qué Son pasó? signos, no, es que no dormí todo el día, estoy Qué bobo, boludo. miedo. Son signos, Hablo yo. no, voy yo, voy yo. Es un signo Dale, de, dale. es un signo de, Un vamos. signo. No ocurre lo mismo con el lenguaje, ya que si alguien quiere hablar otro idioma, tendrá que aprenderlo. El niño, cuando aprende a hablar, imita sonido para darse a entender, y este proceso que se origina naturalmente, sin conciencia plena o por costumbre, significa la concreción en los hechos de un acuerdo tácito. Si Hasta el acá, niño pronuncia mal una palabra, seguramente será ¿cómo? hasta acá. En este párrafo nos está enseñando la diferencia entre signos, entre signo Signos y y lenguaje. ¿Cuál signos. es esa diferencia, Pablo? Y el signo es
no sé, te sale una erupción en la piel, es porque tenés un problema dermatológico. Y Ese es si, un ejemplo de lo que me está hablando, pero no es la respuesta. claro, Máximo. Raúl, digo, que estaba callado. ¿Cuál es la diferencia que podemos notar en este párrafo entre el lenguaje y los símbolos o signos? Perdón, Eh, y los signos. ¿Qué diferencia hay entre el lenguaje y el signo? Signos. que los signos producen nuestras palabras, digamos. El lenguaje se, Que los signos, el que signo los no. signos viene de un... El lenguaje se aprende, los signos surgen naturalmente. El lenguaje se aprende. Por ahí dice. sí, sí, Los sí, signos sí. tienen una relación causal o natural con las cosas. Que alguien se ponga a tratar y ahí vienen los ejemplos. No ocurre lo mismo con el lenguaje, ya que si alguien quiere hablar otro idioma tendrá que aprenderlo. Entonces, arriba te dice, los signos tienen una relación causal o natural con las cosas. Se pueden aprender los signos, se puede aprender el signo, sí, pero hay una cuestión natural, no hace falta que lo aprenda. Tiene una cuestión natural. Si estoy engripado, el signo que tengo es la tos, la fiebre. Hay una relación natural, causal. En cambio, el lenguaje, se debe aprender lenguaje. Esa es la diferencia. Bueno, sigo yo. Ya que las palabras son productos de convenciones, como lo señala Hospers, no hay nada a lo que se pueda considerar la palabra correcta o incorrecta para una cosa. O sea, no hay nada a lo que se pueda considerar la palabra correcta o incorrecta para una cosa. ¿Por qué? Porque hoy esta palabra significa tal cosa, mañana puede significar otra cosa. Ejemplo que dimos en la clase anterior, la palabra familia. Le preguntás a alguien grande que es familia, te dice mamá, papá, hijos, familia nuclear o mamá, papá, abuelo, etcétera, nietos, familia más grande. Le preguntás a un progre de la generación Z hoy, te dice, bueno, depende. Le preguntás qué es mujer a alguien, de hecho hay literalmente videos donde salen estos influencers a preguntar qué es mujer a un campo universitario y no te saben decir. Y mujer es cuando yo me siento mujer. Y bueno, ¿cuándo te sentí mujer? Y ya no pueden contestar más porque no hay un parámetro para saber qué es mujer. ¿No? Ellos, nosotros sí sabemos. Claro. Mujer es una persona humana que tiene ovarios, vagina, etcétera, órganos reproductores que son asignados a eso. Pero como la biología salió de eso, entonces ese es No se percibe. un claro ejemplo de lo que estamos dando. Entonces, las palabras hoy pueden significar una cosa y luego pueden significar otra. Eh, claro, se van a Brasil y dicen, bueno, me voy a comprar una camisilla y se dan vuelta todos. No, no, no es una camisa. Por ello, la regla que se impone en el empleo de las palabras recomienda, y eso en otro lenguaje, pero en el lenguaje que nosotros hablamos, no hace falta en otro lenguaje, una palabra puede cambiar con el tiempo su significado. Por ello, la regla que se impone en el empleo de las palabras recomienda seguir el uso común, y como lo explica el autor citado, es lo que hacemos habitualmente sin que hayan dicho. Como consecuencia de la aplicación de esta regla, se deduce que si no informamos previamente a nuestro interlocutor qué asignamos a las palabras que utilizamos un significado diferente al que indica la regla del uso común, este tiene derecho a pensar que este es el sentido que le asignamos a tales palabras. En el juicio, nosotros tenemos que, hay veces que tenemos que decir lo obvio, ¿no? ¿Qué significa las palabras o lo que uno quiere decir para que se entienda bien? Entonces, están haciendo el interrogatorio al su testigo o el contrainterrogatorio al testigo de la otra parte, y dice, entonces, ¿quiere explicarle a esta corte o quiere explicarle a este tribunal lo que usted entiende por tal cosa? ¿No? Así queda establecido concretamente y no hay confusión. De lo precedentemente expuesto se deducen otras dos reglas. Debemos comunicar a nuestro interlocutor cuando asignamos a las palabras un uso distinto al uso corriente. ¿No? No, mira, yo cuando quiero decir que te invito a ver una película de Netflix, en realidad, tal cosa. Tenemos derecho a pensar que si no existe una advertencia, información sobre el uso con un significado distinto al que comúnmente es asignado a una palabra, debemos presumir que no se le ha asignado otro significado que no sea el común. Es decir, que acá vale la regla que uno debe actuar conforme a lo que la palabra representa en el uso común y que cuando yo me salgo de lo
socialmente establecido, debo aclarar a la contraparte. Yo no puedo decir, no, pero yo cuando te digo que dije tal cosa me refería a tal cosa. No, porque ese no es el uso común. Eso será en mi tribu, Pero, pero no en el uso común. Será en mi casa o fuero interno, pero no en el uso común. Otro ejemplo que le da, esto muy bien argumentado, el abogado de Dios que ya vimos ahí con Raúl en su momento, ¿eh? El abogado Oneto, ¿lo conocen? Oneto. sí. Bueno, cuando se hizo famoso Neto en la entrevista de TN, que lo tienen que mirar así me pasa de vuelta a ustedes, ¿eh? Le dice, pero una Ford Ranger a 200 y pico kilómetros por hora es un arma, le dice el periodista. Y el otro le dice, tu abuela es un arma. Le dice así, pero le dijo más o menos así. Para usted es un arma, ¿no? O sea, un arma es tal cosa. Entonces le dice, para usted, usted y su imaginación o su metáfora es un arma. ¿Eh? Claro. Porque el significado de arma es otra cosa. Ahí está un ejemplo. Bueno, los planos o partes del lenguaje. Siga Raúl. Encarar el ¿En dónde eso, estudio, profe? Tenemos literalmente un título ahí arriba que dice los planos o partes del lenguaje. Pues, sí, acá está, sorry. encarar el estudio de los distintos aspectos ligados con el lenguaje ordinario supone realizar una distinción primaria de sus niveles o planos, la sintaxis, la semántica y la pragmática. En el nivel sintáctico se analizan las relaciones de las palabras entre sí de conformidad con las reglas de la gramática. En el nivel semántico se estudian los problemas relacionados con el significado de las palabras, y a nivel pragmático se examina el efecto que produce la utilización de las palabras. El primer nivel se encuentra relacionado con la forma del lenguaje con abstracción de su significado, e incluye en el análisis la utilización adecuada o no de los signos de puntuación, entrecomillados, los problemas de sujeto y predicado, verbos, sustantivos, adjetivos, preposiciones conectivas y disyuntivas, cómo se forman las oraciones, etc. En el nivel semántico se estudian los problemas del significado de las palabras, las proposiciones, el significado de las oraciones, y hasta aún cuál es el significado que debemos otorgar a la palabra significado. En el nivel pragmático se estudian las funciones del lenguaje en relación con el efecto que causan las palabras. Bueno, ¿de qué estamos hablando hoy? Eh, Lo mismo que estaba diciendo vos, es que es abstracto que diga que una Ranger es un arma, puede ser o no, Bueno, y que tiene que usar la forma adecuada para poder referirse a lo que es. ok, entonces estamos hablando de lo que abarca el lenguaje, ¿sí? Distintos niveles, sintáctico, semántico, ¿sí? Y el nivel sintáctico habla de cómo se relacionan las palabras entre sí, de conformidad a la gramática. Por ejemplo, si yo digo yo querer comer, hay un problema de sintaxis. ¿Sí? Entonces, la sintaxis es parte del lenguaje que habla de cómo se relacionan las palabras entre sí, de conformidad con la gramática. ¿Qué es la gramática? Bueno, la regla del lenguaje X, en este caso el español que estamos usando, el idioma español. En el nivel semántico se estudian los problemas relacionados con el significado de las palabras. Entonces yo digo, la palabra derecho tiene un problema semántico que es muy ambigua, tiene muchos significados. El primer nivel se encuentra relacionado con las formas del lenguaje, con abstracción de su significado, incluye el análisis de la utilización adecuada o no de signos de puntuación, entre comillas. O sea, cuando hablamos del nivel sintáctico, hay problemas de ortografía, por ejemplo, también. En el nivel semántico se estudian los problemas del significado de las palabras. Entonces, acuérdense, si hay alguna pregunta de esto, sintáctico, cómo se relacionan las palabras, ortografía y todo eso. Semántico, los problemas que tienen las palabras en sí, como por ejemplo, que es el problema de ambigüedad, significa una palabra muchas cosas, y vaguedad, que significa que una palabra no es suficiente, digamos, para describir una situación. Yo digo, es muy vaga tu explicación, o sea, es muy insuficiente, es muy vaga esa palabra para definir tal cosa, no es suficiente. Es muy ambigua esa palabra. ¿Qué significa muy ambigua? Ahí la palabra de hecho significa muchas cosas. ¿Qué quiso decir? ¿No? Entonces, esos son problemas semánticos. Sintácticos, tenés errores de ortografía, no decir bien las palabras, etc. Entonces, son temas del lenguaje. Palabras, oraciones y proposiciones. ¿Quién quiere? Ahí hablo si querés. Palabra, oración y proposiciones. Relaciones de las palabras con las cosas. Existen dos corrientes de pensamiento que intentan explicar las relaciones que existen entre las palabras y las cosas o entre las palabras y la realidad. Para la concepción esencialista hay una relación necesaria entre la palabra y la cosa que nombra la palabra, que en el usuario no puede desconocer, de forma que tal, en el caso que ello ocurra,
su utilización resultaría incorrecta. Para la concepción convencionalista, el significado de las palabras es el resultado de una convención, pacto, acuerdo, convenio, de manera que los usuarios puedan asignar cualquier palabra para nombrar a las cosas, siempre que tal asignación facilite la comunicación y la comprensión del significado. Bueno, ¿qué estamos Ujú. planteando acá? Hay un planteamiento de posturas, dos posturas. ¿Cuáles son y qué significan? Dice, existen dos corrientes de pensamiento que intentan explicar las relaciones que existen entre las palabras y las cosas. Una corriente esencialista que dice, mirá, familia es esto, punto. Y otra corriente convencionalista que dice, familia será lo que la convención social diga que es. Salud será lo que la convención social o lo que la Convención de Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de Salud diga que significa salud. Ustedes saben, vamos a poner ejemplo de la práctica, qué es salud? La Organización de las Naciones Unidas, órgano burocrático globalista, gracias a Dios Estados Unidos va a salir de vuelta de la OMS, lo anunció Trump el día de ayer, en su primera presidencia ya salió. Una institución pública, Langaú, pero que en realidad hay mucha guita privada, y de China, con eso decimos todo, que ahora sale el tipo diciendo, nunca lo obligamos a usar barbijo, nunca lo obligamos a vacunarse. Así están porque ganó Trump. Salen ahora a hacérselo suavecito, ¿no? Nunca nos obligaron a usar barbijo. No, no, ¿cómo van a pensar más de eso de nosotros? Bueno, está ese video de esta semana, es muy gracioso. Trump dice, le dijo tal cosa y le contestó la Organización Mundial de la Salud, pero nunca lo obligamos a la humanidad. ¿Qué quiero decir? La Organización de las Naciones Unidas pone un concepto de salud. Es el bienestar físico, escuchen, físico, psíquico, emocional y social de la persona. Ja. Cambió el significado de salud, ¿sí? Porque le agregaron dos cosas medio abstractas, subjetivas, emocional, social. Y dice, ¿por qué eso? Bueno, que tengan esa idea. Con la ley de aborto que se aprobó el 29 de diciembre del 2020, cuando todo el mundo estaba luchando por la sobrevivencia ante una pandemia, raro, te encajan en ese famoso artículo. Todos estaban peleando por aborto sí, aborto no, 14 semanas, esto, pero en realidad el caballito de Troya venía en otro artículo que decía que en cualquier momento del embarazo la mujer puede abortar si estuviera en peligro su salud. ¡Ja! No, entonces dice, bueno, es su salud, bueno, evidente. Pero el concepto de salud es el concepto que da las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud. O sea, bienestar físico, psicológico, emocional y social. ¿Qué significa eso? Estoy pobre, me siento discriminada, no tengo salud social, aborto a los 9 meses. ¿No? O sea, todo, hay que sospechar siempre de ese antro de globalistas, zurdos, progres, elitistas. Eso nos encajará a nosotros. Entonces, el concepto de salud, por ejemplo, va cambiando según una convención social, que esto de convención social en realidad fueron unos cuantos tipos de Naciones Unidas que decidieron que este es el concepto de salud, con una finalidad política que es como la legalización del aborto en todo el mundo. Mientras nosotros discutíamos que aborto sí, que aborto no, a tales semanas, en realidad el artículo más importante estaba en otro lado, donde decía que el aborto en cualquier momento, cuando peligra la vida o la La salud salud de de la mujer, ¿no? Perdón, Ujú. persona gestante, porque ahora era mala palabra decir mujer. ¿Se entiende, no? Sí, Sí. sí, Sí, Entonces, sí, sí. se entiende. ejemplos prácticos de lo que estamos estudiando en ese momento. Muy bien, vamos a tomarnos 5 minutitos de recreo y después seguimos hasta las 4. Ya volvemos. Vale, voy a apagar el horno, profe, porque estaba por quemar toda mi casa. Convidá, pará, sí. Ah, se cortó la luz, boludo. Seguimos entonces. No quiero hablar más, Maxi. Bueno, Ahí dice que murió su batería. ok, muy bien. Murió la batería de bomberos. Las propiedades. Acá. Las propiedades que tienen las cosas asumen el carácter de esenciales en la medida
en que los usuarios hagan de esa propiedad una característica fundamental para definir una palabra. Por ejemplo, para definir y establecer el uso correcto de la expresión mesa, en su sentido más general, podemos convenir que una característica fundamental sea que sirva para apoyar cosas, ¿no? Esto tiene que ver también con qué se relaciona esto, de los autores de la evolución histórica que vimos. ¿Con cuál se relaciona? ¿Se Ah, acuerdan? La sí, esencia, sí, 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 ¿cómo era el tema? con Ludwig, No, no. ¿Quién era el que decía que existe? ¿Cómo era que esas tres cosas que búsqueda de la definían? esencia. ¿Eh? Ah, sí, la ciudad. Eh, Tenemos el Ocaida tiene que tres. está escribiendo Maxi. Aristóteles, ¿qué decía Aristóteles Máximo? ¿Cómo se llamaba eso? La esencia, accidente y falta una palabra. ¿Cómo era el tema? Producto, esencia y accidente, ¿no? El producto, la Sustancia. esencia, el accidente, o sea, el objeto o producto, Sí, la cosa misma, lo que queremos definir, la esencia de eso que estamos definiendo y el accidente. El producto, cosa o tiene distintos nombres, es lo que estamos estudiando. La esencia es la característica principal de ese algo sí, que sí. sirve para definir a ese algo, no puede faltar. Y el accidente es una cualidad, pero no es exclusivo de ese algo, o es menos importante, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos encontrando justamente ideas que ya se han dicho hace más de 500 años. Mucho más Aristóteles, 1000 años más atrás. Los distintos tipos de autores de teoría general, por ejemplo, discuten cuáles son las características fundamentales del derecho. Para algunos, el derecho consiste en normas, para otros, en conductas. Y hay quienes sostienen que el derecho está constituido por decisiones judiciales que aplican una conjunción de normas y principios para resolver casos particulares sometidos a su decisión. En la medida, o sea, en el tema del derecho, en la teoría general del derecho, que es dentro de lo que es introducción al derecho, o la ciencia del derecho, la teoría general del derecho se ocupa justamente de aquellos conceptos fundamentales del derecho. En la medida en que otorguemos a cada característica asignada el rótulo de fundamental para la aplicación del término, estaremos en presencia o no de una definición correcta. Entonces, el profesor te pregunta qué es un contrato, por ejemplo, y vos tenés que decirle el artículo 957 del Código Civil y Comercial. Si vos te olvidás alguna palabra que sea esencial, no estás definiendo un contrato. Entonces, la palabra contrato, uno tiene que hablar de una, sí o sí, de una, o la palabra obligaciones, por ejemplo. Ahí teníamos antes un problema, porque no había una definición en el Código de Obligaciones y en el Código Civil anterior, de Vélez Sarsfield. Él mismo decía en la nota del artículo 495, creo que era, decía que las definiciones no son propias para este código, hablando de que no hace falta dar una definición de obligaciones o de obligación. Hoy tenemos una definición de obligación en el código. Entonces, la doctrina, que es el pensamiento de los autores de derecho, decían, bueno, para uno es un vínculo jurídico, para otro es una relación jurídica, para otro es tal cosa. Bueno, ¿qué es la obligación? Sí o sí es una relación jurídica. Eso es algo esencial. No puede faltar. Podés decir todo el concepto bien, pero si te olvidas de esa frase, fuiste, porque eso es lo esencial. Entonces, para definir a las cosas tenemos características esenciales y no esenciales. Entonces, en la medida que otorguemos a cada característica asignada el rótulo de fundamental para la aplicación del término, estaremos en presencia o no de una definición correcta. Para gran cantidad de autores, la expresión derecho debe poseer un único significado y sostienen que la tarea del investigador del derecho es descubrir a través de sus trabajos y estudios esa única definición que capte sus características esenciales o naturales. Por lo tanto, la definición que sea producto de esa investigación será la única válida para todos los derechos, los que han sido o los que van a ser. Para otros autores, establecer el significado de una palabra implica convenir o establecer a cuáles de sus características de las cosas o los fenómenos debemos dar mayor trascendencia, importancia en la tarea de definir. La relación entre el lenguaje y la realidad, entre las palabras y las cosas, es arbitraria. Bueno, acá tenemos dos temas. Primero que nada, tenemos el ejemplo de la palabra derecho. El ejemplo de la palabra derecho que es justamente una cuestión de investigación jurídica acerca de qué es el derecho, ¿sí? Y que será justamente aquello que
se diga que cuando se encuentre ese condimento, o hay muchas definiciones de derecho. Ahora, yo quiero destacar algo. Cuando, cuando hablamos de definiciones de derecho, no estamos hablando del derecho según el derecho subjetivo, que son las facultades de las personas, o el derecho a un camino recto. Estamos hablando de muchas definiciones de eso, sino muchas definiciones de la palabra derecho desde el punto de vista objetivo. O sea, hablando de la norma, puede haber muchas definiciones. Sigamos ahí cuando dice, perdón, la otra idea, la idea al final que dice la relación entre el lenguaje y la realidad, entre las palabras y las cosas es arbitraria. ¿Qué quiere decir esa parte? La relación entre el lenguaje y la realidad, entre las palabras y las cosas es arbitraria. Esa es la otra, la segunda idea de ese párrafo. Lo anterior era un ejemplo, que la palabra derecho se adecua justamente a la necesidad de encontrar una única definición. Y la segunda idea es esto, la relación entre el lenguaje y la realidad, entre las palabras y las cosas es arbitraria. O sea, que alguien, sea el consenso social, o sea alguien, alguna institución, etcétera, como la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, que dice que es salud, entonces te dice el lenguaje y la realidad, las palabras y las cosas es arbitraria. Te dice que se pone arbitrariamente qué significa tal cosa. Alguien pone, ese alguien puede ser el conjunto de la población a través de un consenso social implícito, a través de la costumbre, o a través de alguna institución. Vamos a definir lo que es la familia, vamos a definir lo que... La ley, por ejemplo, a través de los códigos, ahora tienen definiciones, te dice qué es obligaciones, qué es contrato, qué es tal cosa, qué es sucesión. Entonces, ahí tenemos a una autoridad que a través del uso del poder estatal, utilizando la norma, te da definiciones de instituciones o cosas. Bueno, sigamos lo que dice abajo, en el caso de la expresión del derecho. ¿Veo? Sí, En el caso de la expresión del derecho, podemos prestar atención a la característica de su normatividad y decir que el derecho es un sistema de normas que rigen la conducta del hombre, o podemos asignar mayor importancia a la vigencia de ciertos principios que perduran en el tiempo, y decir, por ejemplo, que el derecho no solo es un sistema de normas, sino también de principios, lo que nos llevará a discutir seguramente si las normas que componen el derecho pueden ser las llamadas normas morales o si los principios extrajurídicos cobran igualmente relevancia en orden a la definición del concepto del derecho. bien, quiero recalcar lo que dije recién, lo que aclaré recién. Nosotros antes habíamos visto que la palabra derecho es una palabra ambigua, la ambigüedad es un problema semántico, ¿m? Porque significa muchas cosas. Camino recto, derecho como facultad que tiene la persona, por ejemplo, el derecho a vivir, o derecho como, el desde el punto de vista objetivo, el derecho como la norma. Cuando acá hablamos de que hay que encontrar un concepto único de derecho, no estamos hablando de estas tres cosas. Estamos hablando de encontrar un concepto único del derecho objetivo, o sea, del derecho de la norma. Lo otro ya está descartado, pues estamos hablando de la norma. ¿Tá? Quiero aclarar eso. Entonces, hablando de derecho objetivo, el derecho puede ser un sistema o conjunto de normas, opción A, o un sistema o conjunto de principios, opción B, u otros. Y si vamos por el tema de conjunto o sistema de principios, ¿esos principios son los principios morales? ¿Qué es la moralidad? ¿Quién impone la moralidad? ¿De qué moralidad? ¿La moralidad cristiana, judeo-cristiana? ¿Qué moralidad? Entonces, ahí estamos hablando, ahí está el tema. ¿Sí? Eh, Problemas semánticos. Este tipo de problemas semánticos de significado se originan en función del significado de las palabras, como dijimos. Sigamos de ahí. Problemas semánticos. Este tipo de problemas semánticos de significado se originan en función del significado de las palabras, de las oraciones y de las proposiciones. De las proposiciones, las proposiciones constituyen el significado de las oraciones. Las palabras son las menores unidades de significado. Un conjunto de palabras ordenadas según leyes gramaticales constituyen las oraciones. Como dice Hospers, si bien toda la palabra poseen significado, no todas las cosas que poseen significado son palabras. Hay más cosas ay, perdón. Hay más cosas significativas que palabras. Un número, por ejemplo, no es una palabra, sin embargo, posee significado.
La posición convencionalista expresa sintéticamente que los seres humanos han dado significado a las palabras y que el lenguaje no es más que el producto de una convención tácita. El lenguaje es un sistema de símbolos. El símbolo posee una relación convencional con la cosa o con el objeto simbolizado. Por ello, los autores distinguen entre el signo y el símbolo, basado en la distinción en el hecho de que el signo representa una relación natural, por ejemplo, el humo con relación al fuego. Símbolos son, por ejemplo, carteles indicadores, números, logotipos, palabras, señales, etcétera. En otras palabras, como dijimos más arriba, los signos se dan por una cuestión causal o natural con las cosas, con las ideas. En cambio, los símbolos son inventados por Rela- el hombre y se llevan a un consenso, ¿sí? De qué significa tal La cosa. relación, Esa es la diferencia. claro, se relaciona con algo. La palabra constituye la menor unidad de significado. Siga. La palabra constituye la menor unidad de significado. Todas las palabras poseen significado, aunque no todas las cosas que poseen significado son palabras. El llanto de un bebé posee significado sin constituir ninguna palabra. Los seres humanos a través de ciertas gráficas, perdón, los seres humanos a través de ciertas grafías han dado significado a cada palabra mediante una convención expresa o táctica. Durante mucho tiempo se ha creído que la relación de las palabras con las cosas nombradas por ellas se da de una forma natural, cuyo sentido debe ser descubierto. No hay nada en las características de las cosas que haga un nombramiento necesario y único. No hay nada en la que pueda ser considerado como la palabra correcta o incorrecta por una cosa. Para evitar los problemas semánticos o de significado, debe distinguirse claramente lo que la palabra designa, denota y connota. Eh, la pal- lo que la palabra designa es el conjunto de características de la cosa, o de otro modo, el conjunto de propiedades que deben tener las cosas para que la palabra, ay, me perdí acá, el conjunto de propiedades que deben tener las cosas para que la palabra le sea aplicada. Por ejemplo, la palabra árbol designa como característica a la raíz, tronco, follaje, ramas, hojas, flores, frutos, etcétera. Lo Bueno, que la palabra denota, ahí me así. está preguntando Homero qué es tácita, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo en derecho. ¿El silencio es manifestación de la voluntad? No. A ver, vos podés manifestar tu voluntad de manera expresa o tácita. Expresa puede ser con palabras, o sea, de manera oral o escrita, o también por signos inequívocos. Vamos a llevar esto que estamos viendo acá a la práctica y a los ejemplos jurídicos. La manifestación de tu voluntad, por ejemplo, cuando hicimos nuestro contrato para estudiar acá, puede ser expresa, sí, voy a ir a la academia, puede ser tácita, nunca dijiste sí, pero caíste en el horario que yo te dije que hay clases, o puede ser por signos inequívocos, me puedo decir sí, o me puede poner un ok, una manito, ¿no? En WhatsApp, o yo te digo ok, sí, te espero. Y el silencio no es manifestación de la voluntad, con tres excepciones que lo van a dar después. Si vos vas caminando por Junín de la calle y de la mano con una chica, ¿no? Le presentás a tus padres, te vas al cine, haces todo el día cosas con ella. Tácitamente sos el novio. No Claro, salga. pero Ah, yo puede nunca ser te que no dije. sea el novio. Tácitamente, no puedes decir yo nunca te dije. Vos no me creíste, ¿no? Hay un video muy bueno en que se juntan a estudiar y el tipo le retira onda a la chica y la otra no sabe qué hacer y está sorprendida. Y cuando ya está como enamorada la chica, le quiere besar y el otro, ¿qué hace? Le dice, yo vine a estudiar. Para eso, o sea, le voy a mandar video, está muy bueno. ¿No? Bueno, eso, por ejemplo, son cosas tácitas. Y las cosas tácitas pueden ser a través de signos o símbolos, ¿sí? Entonces, los símbolos eran inventados por las personas, hay un consenso, y los signos tienen más que nada una cuestión natural o causal con las cosas. Entonces, tácito significa eso, y te aproveché tu pregunta para dar el ejemplo, que la manifestación de nuestra voluntad la podemos dar de manera expresa o tácita inclusive, ¿sí? Si ustedes vienen acá en un horario de clase, pero nunca llenaron el formulario, nunca dijeron voy a ir, tal cosa, pero me consultaron y yo le dije a qué hora hay clase, le dije cuánto está,
Usted no puede decir, no, yo no te voy a pagar porque yo jamás te dije que iba a tomar la clase, pero viniste, tácitamente aceptaste. Te mandaron la tarjeta de crédito, te enchufaron el plástico, eso es la tarjeta de crédito. Vos no pediste nada, pero un día la usaste, ¿no? Entonces, tácitamente, ahora, obviamente hay formas, hay excepciones porque hay contratos que son meramente formales, hay una forma de hacerlo y los contratos informales se pueden dar de cualquier forma, por teléfono, expreso, tácito, etcétera. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos hoy. Habíamos comenzado entonces este nuevo capítulo donde hablamos ya de cuestiones lógicas, principalmente estamos centrados en el tema del lenguaje y el uso de las palabras como parte del lenguaje. Vamos a dar como llegado hasta acá, o sea, les voy a pedir que estudien bien hasta acá, porque vamos a comenzar la clase siguiente, este título, ¿sí? Entonces vamos a hacer preguntas en los primeros 10-15 minutos de todo este capítulo que dimos. Ahora, como que les dije, cada vez que terminemos un capítulo vamos a hacer nuestro propio síntesis o resumen. Van a usar este razonamiento ustedes lo que anotaron o van a usar ChatGPT, va a depender si quieren aprender más o menos, no hay ningún problema, a mí me da exactamente lo mismo. Lo que no me da lo mismo es que usen esto u otra cosa, me van a enviar no en PDF, sino en Word, no en PDF, en Word, porque quiero modificar lo que yo considero su síntesis de lo que digo. ¿Está? El Sí. aprendizaje está cuando ustedes agarran y están anotando algo al lado o subrayando en el cuaderno, en el cuadernillo, en el fotocopia, y después lo vuelcan a Word, eso que anotaron. Ahí está el aprendizaje complementario. La otra opción es seleccionar todo, poner en ChatGPT, resumirme como si fuera yo sin que se dé cuenta Daniel, y resumen. A mí me da exactamente igual. Bueno, muy bien, ahí está Silvio. Sí, Oh, perfecto. no, Raúl está aquí. Bueno, ¿para Bueno, cuándo profe. me entregan esto? Antes de que termine la semana. La semana termina el domingo a las 12 de la noche. ¿Ok? Por Dale. favor. Entonces yo tengo el lunes para hacer los cambios que consideren O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es pasar a Word nuestra síntesis y vos no exactamente. modificaría, Síntesis. ok, En este caso, lo que yo le estoy pidiendo a todos del capítulo 2, es decir, de la evolución ok. histórica. El uno ya me pasaron los que comenzaron antes, si bien no lo terminamos, ya más o menos yo me arreglo. Pero el capítulo 2 Yo voy que a tratar de mandarte completamente... todo, profe, si puedo. Muy bien, ya está bien, mejor. Listo, Acuérdense que la síntesis no dale. es lo mismo que resumen, ¿eh? Sí, 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 La sí. síntesis es algo más subjetivo, más con sus palabras, con palabras clave, frases clave, inclusive con flecha y todo puede ser también. Bueno, nos vemos la semana que viene. El martes vamos a tener presencial, ¿eh? Así que acomoden su agenda para venir acá. Chau, chau. Dale, profe. Chau, chau, nos vemos.